Hola, bienvenidos a su podcast favorito para evitar la alcoholemia, Contrapeso. Hoy pues seguimos con el tema de el movimiento LGBT por el mes del orgullo. Esta sería la segunda parte. El día de hoy tenemos a Yumi, una activista del movimiento, y bueno, como siempre nos está acompañando David Delgado. Yumi, por favor, ¿podrías comentarnos más o menos tu trayectoria en estos temas? Me presento, soy Yumilaki Camarillo, tengo 20 años, actualmente no estoy estudiando, pero prácticamente desde que tengo memoria me ha llamado la atención el activismo en todas sus facetas. Siempre donde había una injusticia yo levantaba la mano y trataba de como cambiarlo. Entonces pues siempre me llamó la atención esto, ¿no? Y cuando descubrí que era parte de esta comunidad, pues creo que fue muchísimo más fácil poder alzar la voz por esta comunidad porque me sentía identificada. No solamente soy activista LGBT+, sino también soy activista feminista. Y pues donde vean que haya una marcha, ya sea por los derechos de la comunidad feminista o LGBT, ahí me van a ver, en serio, se los prometo. Bueno, para esta sesión nos gustaría más que nada abordar preguntas, ¿no? Preguntas que pudieran hacer o preguntas que suelen ser comunes dentro de la óptica contraria al movimiento. O sea, no es para... Empieza a sonar un poco como que vamos a tirar piedras aquí o no. No, claro que no. No tiramos piedras directamente aquí y no somos ni siquiera criaturas violentas. Bueno, yo sí, pero no soy violento en mi filosofía. Pero ahora lo que vamos a hacer es abordar un poco de temas que nosotros tenemos dudas, que pensamos que la gente requiere entender un poco mejor. Y un poco más importante para nosotros es que yo conozco y hemos conocido gente que tiene problemas de identidad, que tiene problemas de saber con quién acudir. Ya tomamos un poco de eso en el podcast pasado. En este vamos a intentar llegar a algunas conclusiones chiquitas, algunas dudas. Quizá después hablamos un poco de mitos y cosas que nos molesten respecto a ciertas ópticas. Lo discutimos, lo analizamos lo mejor posible y va la primera pregunta por parte de mi camarada Emilio. Bueno, ya habíamos discutido más o menos cómo ha progresado un poco esta visión acerca del movimiento LGBT. Entonces, me gustaría preguntarte si tú piensas en qué manera o cómo, o si es que se ha progresado en la visión del matrimonio gay. Wow, qué hardcore empezaste. Algo la verdad. Pues yo creo que varía mucho dependiendo como la localidad, ¿no? Y el contexto social. Por ejemplo, México, que se caracteriza por ser un país súper machista y súper retrógrada, sin ofender a los que nos escuchan. Yo creo que solamente en ciudades como más diversas es que se alcanza como a notar cierta normalidad, ¿no? Al hablar del tema. Por ejemplo, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Y fíjate que Monterrey no tanto, Monterrey sigue siendo como que... conservador. Sí. Entonces, en ciudades así que hay mucha influencia, ya sea de otros países y de otras culturas donde se ve más normalizado este tema, pues está más normalizado por los mismos ciudadanos. Pero si nos enfocamos en el contexto actual de Chihuahua, pues que es un estado conservador, católico, que muchos tienen la creencia de que Dios hizo al hombre y a la mujer. Sí. Entonces, yo creo que en el contexto actual de Chihuahua nos ha podido avanzar bastante. Las nuevas generaciones sí. En las nuevas generaciones es más probable que encuentres personas que digan, pues yo soy neutral, o yo sí, o yo estoy a favor. Pero si vamos y le preguntamos a las viejitas que están sentadas en las sillas afuera de sus casas, muy probablemente no se entienden una Biblia o cosas así. Claro. De hecho, ahora que lo mencionas, quería hacerte la siguiente pregunta, ¿no? Ya que, bueno, mencionas que muchas veces esta postura se adquiere por una visión religiosa o una visión conservadora, ¿no? Entonces, pues me puse a investigar más o menos. Bueno, yo no creo realmente, yo no soy de esa postura, pero normalmente la gente que está en contra del matrimonio gay suele tener tiene esta postura, entre comillas, argumento,
Gracias. sobre que es necesaria una complementación masculina-femenina en una relación para que pueda ser una relación completa, entre comillas. ¿Qué opinas? Auxilio. Yo siento que incluso si en la misma comunidad el pasivo-activo es una manera de llamarlo a lo masculino-femenino. Ajá. Activo es el masculino y el femenino no es el pasivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé por qué terminamos asociando todo a lo cis y no debería de ser así. Claro. Yo siento que no debe de haber una complementación como binaria. Pues yo creo que cuando existe una compatibilidad como tal no debe existir un género asociado a lo femenino y a lo masculino, porque como ejemplo, yo hablando con mi jefe y con su pareja hace un par de semanas, hace unos días, no sé, estábamos hablando de eso, o sea, de que ellos ambos son inter, entonces, porque es muy estúpido caer en la idea del activo y del pasivo, porque ambos quieren sentir placer, ambos se sienten de la misma manera, entonces como que caemos en eso de asociarlo a lo femenino y a lo masculino, cuando en las relaciones lesbianas y pues sí, de gays, no se da eso, o sea, porque al entrar en esa comunidad se rompen todo tipo se rompen todos esos estereotipos. Sí, pues ya estás hablando ahí de que no queremos asociar ciertas conductas a ser hombre o ciertas conductas a ser mujer, sino que eso es un estereotipo, lo dejamos de lado. O sea, sí va a haber como un equilibrio en las relaciones, hay veces que se encuentran, hay veces que no, pero es independiente de como del género, ¿no? O sea, exacto. Incluso me recuerdo este fenómeno que se dio más o menos en el siglo pasado en la literatura, ¿no? De que había como que cierta controversia, cierta crítica a un lector pasivo, ¿no? Que le llaman ahora, que se refería a las personas que leían un libro de principio a fin, solamente aceptando las ideas que se te presentaban, ¿sí? Y pues a eso en su momento se le llamó lector femenino, lector fémina, ¿no? Y pues sí, son todo este tipo de vicios que asocian ciertas conductas hacia un género o a otro. sí, o sea, llamarlo en sí mismo un lector femenino, de hecho todavía se llama lector pasivo. Ajá. O lector no... Pero sí, obviamente una persona que tiene capacidad crítica y lee un libro y adjunto a leer ese libro cree todo lo que dicen, es un lector problemático, porque no hay una fuerza de despeje de las ideas. Claro. Y asociarlo a ser femenino está encarando a un femenino en algo negativo, Claro. que está terrible en muchos casos. Algo sumiso. Algo sumiso, algo pasivo, algo... es que es tan terrible en tantos niveles, sí. que no voy a... Pues incluso me recuerda este símbolo, ¿no? de la cultura oriental, que es el yin y el yang, ¿no? Sí, claro. Que en nuestras interpretaciones occidentales le dimos el color blanco al hombre y el color negro a la mujer, ¿sabes? No, de hecho sí entiendo perfectamente. Y hay veces que la gente, por darse tantas relaciones dicotómicas, o sea, en todo, o sea, de hecho en la economía también mencionamos mucho que para la toma de decisiones al final de cuentas siempre va a ser una cuestión dicotómica, porque si llegas a un reduccionismo, llegas a un punto donde es esto, no hay más. Y cuando en tu entera disposición de toma de decisiones es esto o aquello, y tienes dos géneros, y tienes dos esto y tienes dos aquello, es muy fácil para la gente hacer interacción de eso. Tenemos una relación, y en esa relación él es hombre y él es mujer, porque mira, ahí estoy haciendo una relación dicotómica y funciona para mi manera pendeja de pensar, ¿no? Pero realmente esa relación dicotómica es él tiene un temperamento que complementa el temperamento de ella, o él o ella tiene un temperamento que complementa su temperamento. Es más un complemento para mí que realmente un masculino y un femenino. Pero obviamente la gente que tiene poca capacidad o no reflexiona mucho eso, o no reflexiona mucho la manera en que lo expresa, No se cuestiona. no se cuestiona. Cuestionarse es divertido, por eso tenemos un podcast aquí donde cuestionamos todo y todo nos vale verga. Lo decimos, ¿no? O sea, güey, no es una cuestión de género, y que lo nombres así
no va a ningún lado. Porque, es que ella es el hombre de la relación. Chinga tu madre, ¿no? O sea, pues dilo así si funciona con tus amigos. Pero realmente es un comentario que tarde o temprano se va a terminar viendo como se ven muchos comentarios que dice la gente, ¿no? O sea, como cuestiones como... es que le falta Dios en su corazón. Es como, es ese comentario como que escuchas hoy en día y dices, no mames, o sea, bájale tu pedo, o sea, hay muchas cosas que me faltan y quizá no están relacionadas con Dios. No sé, siento que falta una evolución ahí, siento que hay un simplismo en nuestra manera de hablar que muchas veces como que sí se siente gacho, pero no, en relaciones no aplica eso y No. es tonto. ¿Tienes alguna pregunta? Yo tengo muchas preguntas, pero por ejemplo, estaba hablando hace poco con una amiga mía. Mi amiga me estaba explicando que ella se considera a sí misma asexual. Y considerándose asexual, dentro de ese término, no se considera que va junto a la comunidad LGBT, porque no se identifica como tal. Sí le interesan muchos movimientos. Y tampoco se ubica con la gente normal, porque realmente no tiene una interacción amorosa o interés sexual en el sexo opuesto, pero no sabe dónde localizarse dentro del amplio espectro de la sexualidad, porque al ser una postura tan neutral y tener tanta gente como no tiene un sentimiento de comunidad tan marcado como otros mismos grupos, no sabe dónde irse. ¿Tú cómo podrías marcar esos parámetros entre sexuales, no? Esa es mi pregunta, ¿cómo podrías explicarle a una persona que es asexual más o menos en dónde encaja? O sea, dónde buscarle para poder explicarse a sí misma. Pues que yo creo que precisamente por lo mismo de que este espectro de la sexualidad es bastante amplio, yo desde mi perspectiva o desde mi casilla bisexual no puedo llegar a decirlo a una asexual, oye, tú perteneces, estás en este punto del espectro porque así eres tú. Yo creo que más bien es como algo que se va dando, o sea, que tú mismo vas descubriendo. Porque en conversación con otros asexuales nos hemos dado cuenta que existen los asexuales que no son arománticos, o sea, que pueden tener una relación amorosa, o existen los asexuales que realmente no tienen ningún interés en ningún tipo de relación, ya sea sexual o amorosa, o romántico, o como le quieras llamar, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que depende mucho de la persona, porque finalmente cada persona es distinta, o sea, cada persona es distinta, el contexto que vive es distinto. Entonces como que querer encajarlo así en un cuadrito de tú perteneces a esta parte de la sociedad está mal. Yo creo que es algo que definitivamente nosotros no podemos tener ni juicio ni voz. Pues es lo chido, ¿no? O sea, en general es lo chido de irnos descubriendo, de ir creciendo, irse dando cuenta de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que queremos ser parte, de lo que no queremos ser parte. A veces sí puede ser muy pues nos puede confundir bastante porque, como tú dices, o sea, me imagino que está en una edad similar a la de nosotros, en la que apenas está como que sabiendo qué pedo con ella misma. Y pues yo le digo que le dé lento, o sea, que no es como que tenga que resolver una duda de aquí a mañana, porque mañana se vaya a morir, espero que no. Pero sí, yo siento que desde mi perspectiva, desde mi punto, yo siento que no le puedo dictar como que un parámetro en el que debe de situarse por ser asexual. Me parece totalmente razonable. Quiero un poco ahondar en eso, ¿no? Bueno, sí, es que también hay que tomar en cuenta que todo este diálogo muchas veces es interno, ¿no? Como pues el descubrirte, porque aunque sea un espectro gigante, es imposible a veces incluso conocer a alguien igual que tú, ¿sabes? Entonces muchas veces esta perspectiva nosotros tenemos que andar personalmente en ella y saber en dónde encontramos. Incluso, no sé, sexualidades muchísimo en las que ya se han dado un montón, como pues es la heterosexualidad. Hay personas que tampoco encajan, ¿no?, en ciertas perspectivas de la heterosexualidad. Lo estábamos hablando la otra vez, ¿no? Porque, por decir, hay gente que es muy heterosexual, pero que aún así su expresión de género es completamente femenina, ¿no? Por decirlo de Macías, alguna ¿cómo forma. estás, Macías? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? Te amamos. No, pero es cierto, tenemos un amigo, que digo amigo, es mi hermano,
Y el vato viene aquí a hablar de música la mayor parte del tiempo, es baterista y es muy chido. Y es de las personas, creo que más heterosexuales que conozco. El vato tiene una cuestión de entender a las mujeres mucho más profunda que la mayoría de los hombres que conozco. Y su expresión de género, o sea, su expresión hacia las personas es de manera femenina. Pero el vato le gustan las mujeres y el vato ha estado con muchas mujeres y es sumamente respetuoso. Más mujeres que todos ustedes, malditos desgraciados, han estado. Pero el vato, su expresión es femenina. Y él nos está explicando es que yo no pertenezco ni a una cuestión de género ni a una cuestión de sexo. Lo único que pertenezco es una cuestión de expresión. Y eso estamos cuestionando, le estamos diciendo, güey, es que está muy chido que gente como tú, que realmente no es tan atacado, que sí ha sido atacado por esas cuestiones, está como que abriendo la brecha sin ser parte del movimiento, sin ser parte de las marchas. Es como que está normalizando las conductas desde una perspectiva personal muy chida. O sea, y una perspectiva personal que quizá muchos hombres tengan. O sea, ¿cuántos hombres no han publicado pinches cosas de que les gustaría usar una falda de escocesa o así? O que les gustaría usar bolsos, porque te traer un bolso está chido, güey, ¿no? Te cabe todo, claro. Te cabe todo. Yo no cargo nada en mi vida, pero pues estaría bien chido traer un chingo de cosas en una bolsa, ¿no? Una cuchara. Pero tienes ciertas pequeñas cuestiones sociales que te lo están impidiendo y no tienes ni cómo explorarte, porque muchas veces no eres, muchas personas que nos van a escuchar van a pensar toda su vida que son heterosexual y no lo son. O sea, muchas personas quizás sean asexuales o arománticas y no lo saben o no les interesa escucharlo, más bien se culpan a sí mismos o se recriminan a sí mismos por ciertas conductas. Por ejemplo, hay muchas personas que les van a escuchar, hombres y mujeres que han tenido parejas y no funciona porque no sienten una interacción romántica o no les gusta el romance o no son criaturas muy sexuales y sus parejas lo recriminan. Quizá este mismo sentimiento que estás teniendo, esta represión que estás teniendo, sea más bien una cuestión de que no te estás haciendo las preguntas que deberías tenerte y estás retrayéndote de juzgarte desde una perspectiva más neutral, porque para ti ya eres heterosexual y tú misma te estás poniendo barreras en casillas en casillas en que pues yo soy heterosexual, nada más que esto me sirve y aquello no me sirve. Muy posiblemente alguno de tus tíos super heterosexuales que nunca les ha funcionado el matrimonio es porque son criaturas arománticas o quizás son asexuales y no sabes, ¿no? Según tú ellos son bien pinche heterosexuales y resulta que la persona no le interesa el sexo como tal, ¿no? No es una de sus no es algo que lo mueva a tener una relación. Y ese tipo de descubrimiento y ese tipo de apertura son más del lado como del espectro más alejado que tenemos todavía como sociedad, porque no estamos ni siquiera aceptando a la gente que ya tomó esa decisión. Ahora imagínate aceptar todas las demás personas que no están tomando la decisión tal cual, que están dudando. Es como que o que ni siquiera se atreven a cuestionarse. Claro. Porque las hay, o sea, hay personas que por miedo no se preguntan a sí mismas, ¿por qué no funcionan mis relaciones? ¿Por qué no funciona en el sexo? ¿Por qué no me funciona esto a mí? O sea, yo creo que es muy importante cuestionarte todo de pies a cabeza. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué no me gusta esto? Y así irte dando cuenta de quién eres realmente, porque pues si no te conoces tú mismo, nadie va a llegar y te va a decir, tú perteneces a esta sociedad. Porque si tú no te conoces, ¿cómo vas a poder secundar algo que ni tú sabes? ¿Me explico? No sé. Incluso como hombre, ¿no? Se ve en todos lados, ¿no? O sea, que, no sé, llega tu compa y te dice, oye, no, es que la otra vez tenía como que pensamientos bien maricas, ¿no? Y pues ya volví a la normalidad, ¿no? O sea, viéndolo de una forma bien burda, ¿no? Vaya, estaba intentando ser un pinche ser humano y no, eso no va conmigo, tener sentimientos. Sí, o sea, lo descartan hasta por mera cultura muchas veces, ¿no? Sí, pero está mal, o sea, lo que les repito, cada persona es distinta, tiene experiencias distintas, sentimientos distintos, intereses distintos, y está bien, o sea, está mal querer encasillar a alguien que no se puede definir a sí mismo por una palabra. O sea, somos seres humanos, somos seres que estamos en constante evolución. Querer, no sé, ponernos como en un sitio exacto está mal, es incorrecto. Sí.
Totalmente. Y algo que estamos todavía intentando aquí luchar en este podcast. Miren nomás, vamos a invitar a toda la gente que sea necesaria hasta que un segmento pequeño de la población empiece a dar así como que pinches chispazos de entender que las cosas no son tan fáciles como blanco y negro, bueno y malo, femenino y masculino, heterosexual o no heterosexual. Hay tanto cuestión de tu personalidad y tanto en tu cuestión de identidad como ser vivo, como persona, que tienen que tomarse en cuenta. Que tienes que hacer el esfuerzo no nada más para que los demás lo tomen en cuenta, quizás sería el fin último, ¿no? Que tú lo tomas en cuenta. Y eso no nada más te va a abrir la puerta a ti para entenderte mejor como persona, con tus relaciones, con lo que estás haciendo con tu vida, también para que estés al pendiente de las personas que están ya luchando por eso, el LGBT, muchas de las mujeres que todavía se cuestionan a sí mismas como mujeres, que entiendas que ellos están en un plan muy parecido al tuyo y no tan lejano. Otra de las preguntas que quería hacerte es que me gustaría saber con cuánta seriedad crees que se deberían de tomar, por decir, los comentarios en internet, ¿no? Porque muchas veces, normalmente empiezan problemáticas sociales por comentarios en internet, ¿no? Que, si bien personalmente yo creo que ya hay cierto nivel de expresión en redes sociales como para saber hasta dónde hay que delimitarnos nosotros mismos, pues sí hay gente que todavía no tiene tanto esa noción, ¿no? Bueno, ¿qué opinas tú? Yo siento que lo que decimos, lo que expresamos es un reflejo de lo que pensamos. Entonces, ya sea un chiste, un comentario, algo que plasmamos en nuestras redes sociales, tiene que ver mucho en lo que nosotros creemos realmente. Por ejemplo, yo que me considero una persona pues sumamente feminista, una persona que apoya los derechos de la comunidad LGBT+, pues claro que yo no haría un comentario como de ay, por eso las matan, o para que abres las piernas, o pinches jotos no valen verga. O sea, claro que no, porque tú ya eres consciente como de una realidad y tú ya tienes como un contexto. Entonces sabes que puedes hacer sentir mal a otras personas por los comentarios que tú emitas, ¿no? Entonces yo siento que todas las personas como que son conscientes de eso, pero a un grado distinto. Sí. Y te repito, lo que pensamos, o más bien lo que decimos y lo que expresamos es un reflejo de lo que pensamos. Porque muchas veces está el chavo que durante toda su vida quiso o le llamaron la atención los hombres y su papá era como de no seas pendejo, tienes que ser un macho, te tienen que gustar las mujeres y las tienes que obligar a que te hagan caso, y si te dicen que no, le tienes que insistir. Entonces cuando ese muchacho entra ese niño entra en la pubertad o en la adolescencia y empieza a tener intereses homosexuales, pues él mismo empieza a hacer comentarios así, ¿no? Es que está mal, o sea, yo tengo que ser un macho, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro. Y muchas veces terminamos replicando lo que nos dicen por pura inercia. Entonces ya recapitulando un poco más con respecto a los comentarios de redes, yo creo que de cada comentario que se hace en redes sociales tiene cierta seriedad. Aunque ellos digan que es en broma, yo no bromaría con un tema que yo considero sensible. Si yo no le doy la sensibilidad correcta o necesaria, muy probablemente es porque así me lo inculcaron. Muy probablemente es parte de mis creencias. Yo no, pues por lo menos a mí me criaron con una perspectiva por parte de mi mamá de no insultes, no ofendas, no agredas, no esto y no el otro. Y yo siento que hay personas que es como de ay, pinches morras, o ay, pinches vatos, o cosas así, ¿no? O sea, más en ámbito general. Y yo no lo haría, precisamente por cuestión de respeto, ¿no? Claro. Pero hay personas que no fueron inculcadas de esta manera y eso es un reflejo. Los comentarios que emiten en redes es un reflejo de eso. O experiencias que han tenido, no solamente con respecto a la crianza que tuvieron, o sea, tiene que ver mucho el contexto, o sea, lo que esa persona vivió completamente, tiene que ver mucho en la manera en la que se expresa, en la manera en la que se desarrolla, o sea,
Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Yo que en algún futuro no muy lejano me quiero dedicar a la política, yo estoy consciente que cada comentario que yo emita tiene que ser con un juicio y una objetividad de otro nivel. O sea, no puedo ponerme a ofender a personas precisamente por pura imagen pública, Sí. por así decirlo, ¿no? Entonces, las personas que no lo ven de esa manera emiten comentarios o emiten discursos de odio o emiten burlas y demás, y yo siento que deberían como que ser más conscientes del peso que tienen sus comentarios. Muchas veces no les toman la seriedad porque, ay, es una broma, ay, era una bromita de que los negros, qué bueno que los negros solamente deben de ser esclavos, pero no ves todo el contexto que conlleva el comentario que hiciste. Claro. O sea, Sí, estoy de acuerdo en lo que expones, pero por decir, ¿han habido casos particulares? Digo, yo sé que no está bien como que dejarse llevar por casos particulares cuando el problema es mayor, ¿sí? Pero, sin embargo, por decir, últimamente han sucedido en varias ocasiones que, no sé, a un maestro le quitan el trabajo por un comentario que hizo en redes sociales, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo que lo que expones en redes sociales expone mucho de lo que eres tú, ¿sí? exacto. Pero también hasta cierto punto, por decir, un maestro no es un político, entonces muchas veces... No, pero estás consciente que un maestro está educando a toda una generación y muy probablemente no va a ser la única generación que eduque. Y lo, Claro. y lo que pasa mucho en las aulas es que los maestros a la hora de dar clases tienden a ejemplificar cosas que ellos mismos han vivido o emitir opiniones. Uh-huh. Y tú al educar a una generación, tú al estarle enseñando algo de X materia y hacer ese tipo de comentarios, tú mismo estás inculcándoles esas ideas de que es lo correcto. Porque sucede mucho. Una universidad muy famosa de México, yo podría mencionar la más famosa de México, se da mucho que sus maestros tienden a emitir muchos discursos de odio que los mismos alumnos van adaptando como ideas propias. Ay, es que el maestro tiene razón porque en verdad los pinches gays nada más te quieren acosar. Un ejemplo, ¿no? Sí. O sea, cuando muchas veces ni siquiera, no el hecho de que te gusten los hombres significa que te van a gustar todos los hombres, pero tú ya tienes esa idea porque lo escuchaste de una persona mayor, con estudios, preparada, calificada, que tú dices, si esa persona lo dice es porque así es. Entonces, los referentes que tenemos de las personas que emiten los comentarios muchas veces influyen en nuestro propio juicio. Uh-huh. Si ese referente está más calificado, influye muchísimo más. ¿Por qué? Porque nosotros como jóvenes, inexpertos, con falta de conocimiento y que vamos aprendiendo y llega alguien con todo el conocimiento del mundo y nos dice, ¿sabes qué? Cualquier amigo que tengas gay te va a tirar el pedo. Tú mismo te vas a meter esa idea y vas a empezar a cultivarla en tu cabeza. Y cuando tengas un amigo gay, vas a creer que te está tirando el pedo porque tú ya inconscientemente lo tienes en tu cabeza. Entonces, cuando se habla de que los maestros que están en las escuelas imparten discursos de odio, está mal. Precisamente porque cada palabra que dicen, precisamente por su vocación, por el peso que tiene su profesión, su palabra tiene el mismo peso en los alumnos. Por eso está mal, por eso se juzga tanto a aquellos maestros que dicen que los hombres, que las mujeres transexuales son hombres con falda y que son un disparataje y no sé qué más. Afecta porque estás educando a una generación y le estás inculcando tus ideas en sus clases. Okay. ¿Qué te parece? Tú que vas a dedicarte un poco, o por lo menos expones, que tienes un interés en la política, cercano a la política, ¿no? Bastante cercano. Economista de metodología de investigación, esa es mi cosa. Y esto es un consejo para la mayoría de las personas que encuentren situaciones parecidas a la de los maestros o cualquier persona. Recuerden, muchachos, que los filósofos lo trataron mucho tiempo, etos, fatos, logos, tú sabes, yo sé, aquí lo reforzamos. Tienes tres maneras de aceptar la opinión de una persona: a través de quién está emitiendo ese juicio, quién está emitiendo esa postura, tus sentimientos alrededor del juicio, que son los primeros dos que tenemos la mayoría de las personas, y hay un tercero mágico absoluto que es lo que está diciendo la persona, el discurso real de la persona, la ciencia detrás de lo que lo está diciendo, los hechos detrás de lo que está diciendo. Cuando tienes a un maestro que es homofóbico, racista, clasista y la chingada, la mayoría de las personas van a tener el primer grado.
Es un maestro al que le debo de respeto, una entidad mágica y encima de todos los seres vivos que tiene el conocimiento para hablar de lo que está hablando, ¿no? Ese es el peor de los casos, porque vas a creerte todo lo que te dice cualquier persona en cualquier punto de tu vida. El segundo es el más peligroso, es lo que sientes al respecto, porque va a evitar que tú consideres quién lo está diciendo y qué está diciendo, qué es lo que tú sientes al respecto. Si a mí me está hablando un hombre y yo por ser hombre lo desprecio, o por ser mujer la desprecio, y está diciendo algo que a mí no me parece porque me molesta y me parece algo grosero y me está afectando dentro de lo que siento, estás mal también, porque tienes interacción emocional con respecto a tu juicio. Lo que debería importarte es qué está diciendo. Si esta persona a la que le tengo mucho respeto me está diciendo basura, es basura. Lo que está diciendo no cambia por quién lo esté diciendo, a menos de que sea una eminencia en su campo. Ejemplo, si te está hablando de reproducción celular, algún cabrón que tiene pinches 8 doctorados, 2 billones de maestrías y es el principal investigador en el campo, debes creer un poco lo que dice, porque tú no estás al nivel de esa persona para cuestionarla, y a menos de que te documentes puedes dudarlo en ese sentido. Ahora bien, la mayoría de las personas no tienen ese grado de conocimiento. Muchas veces emiten un juicio a través de cualquier comentario de cualquier persona, a través de ideas erróneas que ya tienen premeditadas por la persona que les está hablando o lo que sienten al respecto. Yo lo que les invitaría, y lo que está pasando mucho ahora con la cantidad de desinformación que hay en internet, o la manera de sostener cierto tipo de políticas, por ejemplo, si yo hoy empiezo a compartir memes sobre, no sé, física nuclear y bromas sobre física nuclear, y a alguien se le ocurre en tela de lo debido decir, oye David, es que tú no sabes física nuclear, eres un imbécil, estaría profundamente agradecido de que alguien se dé cuenta de que no soy un maldito experto en física nuclear y estoy compartiendo memes de física nuclear, y yo aceptaría, efectivamente, caballero, soy un imbécil. Ahora bien, si eso pasa en cualquier otro ámbito, yo estaría profundamente agradecido de que ustedes mencionaran a la gente que no tiene conocimientos y no tiene razones de emitir ciertos juicios, que son unos imbéciles, porque eso es lo que son. Y pasa mucho en cuestiones de política, pasa mucho en cuestiones de opinión social, y pasa mucho en cuestiones de muchas veces pasa inclusive en discursos que ni siquiera están programados para hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, el discurso religioso. Un padre no es un experto en sociología, ni es un experto en identidad de género, ni en psicología, y que tú juzgues a esa persona como el máximo exponente en tu opinión de identidad de género. Deja tu opinión de identidad de género al nivel de alguien que no sabe de identidad de género. Deberían buscar, la mayoría de las personas, basar sus opiniones mínimo en alguna persona que tenga algún grado, no necesariamente de estudio, pero de experiencia, que tenga algún tipo de punto en el que puedas basarte, porque mientras más abajo está tu barra de tu filtro de información, más pendeja es tu opinión. Y eso pasa una y otra vez. Es algo que pasa muy seguido. Por lo general, las personas católicas, o sea, tomando el ejemplo que diste del padre homofóbico que emite juicios sin ningún grado de conocimiento de identidad de género, ni psicología, ni nada, y esas personas le creen todo lo que dicen al padre, pues... O sea, busquen bien sus fuentes, o sea, y no lo busquen nada más por el simple hecho de estar informados, es que hacen daño a la sociedad, marchitan nuestras oportunidades de crecer. Y muy feo está esta situación que ciertas personas han, digamos, vamos a ponernos serios por un minuto porque ya tiro mucha mierda, piensen seriamente hay gente que su único interés actualmente, estamos hablando de homosexuales que viven en Oaxaca, hay gente que su único interés en esta vida es vivir tranquilos, y gente va a bloquear eso, va a poder matarlos, va a enterrarlos en un pozo únicamente por cuestiones que ni siquiera le compelen. Dejo eso. Bueno, Jimmy, ya para finalizar esto, me gustaría saber, desde tu perspectiva como activista, como feminista, en el movimiento LGBT, como bisexual,
¿qué consejos podrías darle a las personas para aportar algo? Pues que no se fíen por lo que las demás personas les digan, que se cuestionen todo, que no se crean que es una faceta, que es algo que en algún momento de su vida va a cambiar. Repito, todos estamos en constante evolución, pero eso no quiere decir que lo que tal vez hoy nos define, mañana ya no nos va a definir. Y eso, cuestionate todo lo que te digan, todo lo que te enseñen, ve si te queda, si no te queda, tíralo a la basura. Y investiga por tus propios medios, no te quedes con lo que te digan, no te estanques en un hoyo. Busca y experimenta y diviértete y crea y destruye y tira y haz lo que mejor te convenga, pero siempre buscando lo mejor para ti, para lo que tú consideres que te beneficia a ti. Y pues ya, creo que con eso cierro, con que te cuestiones todo.